Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estés viendo. Qué privilegio esta cita con nosotros, que siempre tiene, que Retos Femeninos nos ofrece plataforma de conocimiento, de contactación, de ver, de aprender, de buscar ese encuentro que nos lleve más al centro, más al corazón, más a avanzar como ser humano, como alma, en un viaje, la verdad, maravilloso para ser feliz, para experimentar el amor y compartirlo. A lo largo de la historia, del cristianismo particularmente, hemos escuchado muchas versiones acerca de quién es María Magdalena. ¿Quién fue en realidad? ¿Cuántos mitos hay alrededor de ella? ¿Y de qué manera, si aprendemos esta nueva visión, puede tener semejanza con nuestra vivencia desde la parte de lo femenino? Hoy tengo a una experta, una extraordinaria mujer que lleva muchos años buscando, indagando, investigando y viviendo esta María Magdalena sin velos. Y así se llama el programa, María Magdalena sin velos. Déjame platicarte quién es mi invitada. Mi invitada es Marisa Ventura, nació en Buenos Aires, es politóloga, egresada de la Universidad de El Salvador. Ha vivido y viajado incansablemente por Europa, realizando sus investigaciones. Ha recorrido ciudades, santuarios de veneración a María Magdalena, tanto en el país cátaro al sur de Francia, como en Magdala y Tierra Santa en Israel. Ha realizado peregrinajes a lugares sagrados como el Camino Francés a Santiago de Compostela, ha experimentado meditaciones en las pirámides de Bosnia, Herzegovina y venerado una de las más importantes reliquias de Jesús, las cuales se custodian celosamente en la Toscana italiana. Durante más de 25 años fue una alta ejecutiva en la industria farmacéutica. Ahí tuvo la oportunidad de seguir formándose académicamente en casos de estudios como la Universidad de Harvard, la Universidad de Miami, la Universidad de Torquato de Tella, entre otras. Finalmente, en 2017 decidió abandonar la vida corporativa para dar espacio a su costado espiritual y artístico, para bendición nuestra. Luego de más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo de 2019 lanza su primer libro, Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, el cual nace de su propia experiencia personal. Recientemente, el 22 de julio del 21, ha lanzado su segundo libro, Amor en Magdala, la historia de amor más fascinante de los últimos 2000 años, escrita y coautoría junto con el doctor Mario Sabán, su esposo. Actualmente se encuentra brindando cursos, conferencias, seminarios, tanto en América Latina como en Europa. Y yo tengo el gusto, el placer, mi corazón está así palpitando de emoción, se me enchina el cuerpo, como decimos acá, porque tenerte en el programa es una bendición, mi querida Marisa. De verdad, gracias por acceder a esta entrevista. Hola, Meg. Bueno, yo soy verdaderamente la afortunada y la agradecida. Me emocioné mucho recién escuchándote, porque primero te agradezco la manera amorosa y generosa con la cual me presentaste, pero de repente me hiciste como volver en mis propios pasos, ¿no? Y recordarme todo este camino que vengo transitando, probablemente guiada en la búsqueda de María Magdalena. Probablemente, no, seguramente. Y bueno, yo muy feliz, muy honrada, siempre de ponerle voz, de tratar de echar luz a la vida de esta mujer, como vos muy bien dijiste, ¿no? María Magdalena es una figura bíblica, repleta de incongruencias, repleta de circunstancias que la han difamado. Entonces, hoy rescatarla, recuperar sus valores y devolverle el lugar que legítimamente a esta mujer tan fabulosa le correspondió en el tiempo que le tocó vivir, para mí es un honor, una gran responsabilidad y de verdad que un privilegio, ¿no? Me siento muy cercana con ella. ¿Qué puedo decir? Es parte de mi vida, de mi día a día, de mi todo. Así que gracias, gracias. ¿De qué manera? Porque este es un salto bien interesante, porque hay muchísimas mujeres, porque este programa casi está al 90% para mujeres. ¿Qué hace que Marisa dé un salto de este mundo empresarial,
exitoso, generador de muchísimos ingresos, de todo esto, ¿qué te hace voltear a decir, aquí debe haber algo más? Fundamentalmente, la historia de María Magdalena, ella, su presencia, su energía en mi vida, que se fue despertando de a poco, pero que siempre hubo algo latente en mi vida con respecto a ella. Yo siempre un gran amor a Jesús. Debo decir que siempre creí en una historia de amor entre ellos, y esto es algo personal, y yo fui educada en escuela de mujeres solas, de monjas francesas, de hermanas, mi carrera universitaria en una universidad católica, pero también crecí en una familia muy abierta, donde mis padres siempre me permitieron explorar. Mi mamá decía, si el día de mañana querés ser monja, bienvenida seas, si querés ser azafata, bienvenida seas. Qué divino. Nunca tuve condicionamientos, pero siempre tuve hasta la fantasía en algún momento de mi vida de ser monja. Yo me veía, ¿eh? Y a mi madre le había pasado algo similar. Entonces siempre tuve como una atracción muy importante por la espiritualidad, por Jesús, por María Magdalena. Y claro, ¿qué pasó? Que a lo largo de mi vida siempre leí mucho, investigué, siempre sentí a María Magdalena muy cercana. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, y la vida me ofreció esa circunstancia de poder viajar mucho. Entonces yo siempre muy curiosa, una gran lectora, así casi lectora compulsiva, te diría, de entrar a una librería y comprar, y siempre digo que los libros te llegan. Uno cree que uno elige el libro, pero yo creo que el libro está ahí para que nosotros lleguemos y lo compremos. Claro. Y bueno, y una cosa, primero empecé a estudiar mucho la historia de Francia, los reyes, las reinas, mucha historia novelada, hasta que, bueno, en un momento fuerte pongo toda mi energía en María Magdalena, los caballeros templarios. ¿Y qué me pasó? Me pasó que en el año 2013 hago un viaje muy especial, que yo digo un viaje espiritual de alto voltaje, que me cambia la vida. Ese viaje me transforma espiritualmente, y cuando yo vuelvo a mi casa y vuelvo a mi oficina a trabajar, no, yo ya no era la misma persona. Wow. Muy fuerte. Ya mis intereses no eran, yo siempre era muy entusiasta en los proyectos de la empresa y tenía 2 o 3 proyectos aparte de mi rol, y sentí que no podía conectar. Fue tan profundo en la transformación y cómo mi alma se destrabó en ese viaje, que yo ya tardé en tomar la decisión de dejar esa vida, 25 años. Claro. No fue fácil, pero un día dije, no puedo, no puedo, porque sentía literalmente que yo me ahogaba en esa oficina. Wow. Wow. Literal, ¿eh? Y mira qué casualidad que en ese viaje yo tuve una manifestación muy grande, nunca antes me había pasado algo así, de sentir que me ahogaba con el olor a quemado en un pueblo, ahí en el sur de Francia, y después entendí que yo había muerto ahí en una de mis vidas antepasadas, y, y bueno, y fue tremendo porque eh, como que mi alma se destrabó, no sé cómo explicarlo. Entonces, Sí, sí, claro. ahí fue Es el como, salto. venga usted para acá para que despierte porque ya no es su camino. Usted tiene que abrir el camino de muchas mujeres a través de esta nueva visión de una Magdalena, porque la verdad, esta Magdalena la traemos puesta todas, ¿no? Totalmente. Nos hacen chiquitas, nos menosprecian, nos ponen etiquetas, donde hemos tenido que trabajar muy fuerte para salir de ahí, cuando viene desde el año uno, esta Totalmente. historia, ¿no? Digamos, la veo como mi primer mujer, mi ancestro más valioso, que tiene mucho que decir que no Ay, conozco. Por eso es todos estos mitos y estas revelaciones. Y me parece extraordinario, Marisa, porque es tu visión en este siglo XXI, con una visión de una mujer que ha caminado, ¿no? Que ha tenido muchas experiencias, pero que has abierto esta sensibilidad para percibir, porque no es del libro. O sea, eres una lectora, sí, yo también puedo ser una gran lectora, pero los libros te dan un conocimiento, lo otro se trae puesto.
Ay, qué lindo esto que decís. Y también, además de los libros que aportan, a mí me gusta mucho el rigor histórico, pero también es la experimentación personal. Claro, Es la observación, la contemplación cuando vamos a determinados lugares, es tener, como digo yo, la antena, ¿no? Dispuesto a recibir esa información que nos va a acompañar y que empezamos a entender como certezas. Me encanta esto que dijiste, claro que sí, María Magdalena es nuestra ancestra y nosotros somos fractales de su energía. Y este sagrado femenino que me encantó, dijiste, nos hicieron chiquititas, sí. Bueno, hoy es un sagrado femenino expansivo. ¿Por qué María Magdalena vuelve con tanta fuerza? Primeramente yo sentí la necesidad de limpiar su buen nombre y honor, sacarla de ese rol inventado de prostituta, la adúltera que iba a ser lapidada. Ella no fue nada de eso, eso fue toda una tergiversación y un relato, una construcción muy posterior. El responsable es un papa que ya está identificado, sabemos quién es, Gregorio Magno, en una homilía en el año 591. Y decide transformar a María Magdalena en una mujer que hablaba en una voz espiritual muy amorosa, muy alta, una discípula ejemplar. María Magdalena inclusive es reconocida como la evangelista de la resurrección. claro, Ella porque es estuvo ahí. conocida, Ujú. claro, como la mujer que amó incondicionalmente a Jesús, pero a la cual Jesús amó incondicionalmente también. Por eso Él vuelve a ella en la resurrección. Con lo cual creo que ella vuelve y volvió ahora en millones de almas, tanto hombres como mujeres que conectan con la energía de María Magdalena, ¿no? Hoy somos este regreso del sagrado femenino expansivo que tanto nos ha costado y que seguimos recuperando, gracias a Dios. Claro, claro, porque esta parte de la no validación nos viene genético, ¿no? O sea, es Total. como que siempre tenemos que hacer un sobreesfuerzo para hacernos valer. No es per se, es que nunca es suficiente, nunca vas a ser suficiente en el mundo masculino. Entonces, por eso también creo que hemos ido al otro lado, ¿no? A la competencia donde no es. Correcto, correcto. Mira, No y es esto es lo que le pasó a María Magdalena viviendo en un mundo de hombres. de hombres. Recordad que en el siglo I la mujer no tenía derecho a hablar en público, ni a hablar en la sinagoga, ni en el templo, ni en el camino del templo a su casa. La mujer tenía un rol del hogar. Era para procrear, para tener hijos, cuidar al marido, y se acabó. La mujer no tenía acceso al estudio, al conocimiento. Bueno, María Magdalena rompió las reglas de su época porque sí accedió al conocimiento y también ese conocimiento que Jesús le impartía a ella de manera oculta, porque él tampoco se podía exponer, ¿no? Entonces ella fue la receptora de una cantidad de enseñanzas de Jesús fabulosas, que muchas están expresadas en su evangelio. Y a lo largo de la historia, la mujer ha sido tema de debate y de controversia. Ya tenemos un escritor romano en el siglo II, Saulo Gelio, que decía que la mujer era un mal necesario. ¿Para qué? Solo decía para la procreación. Claro, De la pobre Eva, ¿no? Como digo siempre, un nombre cortito, 3 letras y un castigo divino ofrecido por un Dios enfurecido a toda la humanidad. Entonces ya desde Eva todas pasamos a ser hijas de ella, pecadoras. ¿Por qué? Y porque la verdad que el modelo de rol de la Madre María, divinizada, virgen, inalcanzable, para las mujeres de carne y hueso, fue muy difícil de tener a esa mujer como modelo. claro. Entonces, hoy ya entendemos que ese modelo y esa construcción de la virginidad quedaría para hablar otra charla, porque Sí, claro, es sí, un claro. tema tremendo. Nos dejó donde entre Eva y la Madre María, ¿no? Divina, inmaculada, inalcanzable. Con lo cual, las mujeres venimos de un derrotero tremendo. Claro, claro. Y ahí aparece la imagen de María Magdalena, la prostituta arrepentida. Entonces, claro, una situación muy complicada para las mujeres con Eva, con la Virgen Inmaculada María y con la prostituta, que en verdad fue la apóstol entre los apóstoles, ¿no? Una mujer ejemplar y que en ningún evangelio está escrito que María Magdalena fue prostituta. Entonces, por eso es tan importante reeducarnos en quién fue esta mujer,
cuál fue ese tránsito que tuvo ella en vida de Jesús, ¿no? Y hoy cómo sus valores están más vigentes que nunca, verdaderamente. Sí, porque además, si hablamos de los valores, yo creo que de la integridad, porque si una de, en mi vista es, esta María Magdalena fue quien fue hecha y derecha, ¿no? O sea, con honestidad, con claridad, y amaba a Jesús y lo hizo, lo articuló de alguna manera, en este amor incondicional que poco Exacto, conocemos, ¿no? O sea, muy poco. Y verdaderamente creo yo, cuando muchas veces nos preguntamos, a ver, ella fue esta testigo clave de la vida, de las enseñanzas de Jesús. La primera en encontrar la tumba vacía. Fue la primera que llega solita allí y encuentra la tumba vacía. Alguna versión dicen que con ella se estaba la otra María, que no sabemos quién es. María Magdalena es una mujer de importancia, protagonista en la vida de Jesús. Por eso es reconocida por su gentilicio. Es Miriam de Migdal, por su nombre en hebreo, y Migdal es el pueblo, es Magdala, después latinizado. Esta mujer que fue testigo del Calvario nunca abandona a Jesús, no tiene miedo, no se escapa, no huye, no se esconde. Una testigo ejemplar, baluarte reconocido por Jesús para su evangelio. Y fue la digna mujer a la cual Jesús la honra siendo la primera persona que lo ve en la resurrección pública. ¿Por qué Jesús no vuelve a su madre, a Pedro, a Felipe, a Juan? ¿Por qué vuelve a esta mujer? Porque vuelve a la mujer que, como él la llamaba, la mujer que conoce el todo. Esta mujer que fue, desde cierta perspectiva, la Cristo femenina, ¿no? Porque recupera esas enseñanzas de su maestro, pero a su vez ella fue gemela con Jesús en cuanto a sus dones, en cuanto a su capacidad, una mujer letrada, María Magdalena. María Magdalena no fue una mujer pobre que andaba en túnica y sandalias por allí muerta de hambre, una mujer que venía de una familia rica. Y de esto hay mucha información, y ya nos tenemos que ir a Flavio Josefo, historiador del siglo I, que va a hablar de Magdala, ¿no? De su pueblo, y de cómo el padre de María Magdalena era un hombre rico que se dedicaba al procesamiento del pescado. De hecho, la sinagoga del siglo I de Magdala era de las más conocidas, de la más rica en su momento, un pueblo que tenía muchos lugares para ir a hacerse baños rituales, lo que se llama la mikve, el lugar donde se iban a purificar las mujeres y también los hombres. Es decir, que cuando empezamos a entender quién fue María Magdalena, nos damos cuenta que estamos tan alejados de la imagen que se construyó de ella, de quién, y hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de información. Siempre escuché, ¿no?, que María Magdalena es un enigma. Bueno, señores, ya no es más un enigma. claro. Hoy tenemos mucha información de esta mujer, tanto en los textos canónicos como en los apócrifos, como en una tradición oral muy bien documentada. Y el hecho de que sea tradición oral no quiere decir que es menos válida, porque hoy por hoy hay mucha información que está sumamente bien documentada. Entonces, hoy María Magdalena tiene un esplendor, pero sin querer endiosarla ni divinizarla. Fue una mujer de carne y hueso que atravesó circunstancias muy difíciles, no tuvo un camino de rosas, ¿no? Porque una mujer que tuvo que ser resiliente, una mujer que a las claras en términos de hoy se empoderó a sí misma, una mujer que tuvo que trabajar el desapego, fue una refugiada, se tuvo que exiliar en otro país, dejar su tierra. Entonces, cuando yo miro, digo, pucha, esta mujer, qué cantidad de valores y es un ejemplo, ¿no? Ella no se quedó en el dolor, en la depresión, sino que dijo, bueno, ¿qué hubiera querido Jesús que yo haga con mi vida? Que lleve la palabra, que baje el cielo a la tierra, ¿no? Que construya ese reino de Dios en la tierra. Y yo creo que ese es el legado que hoy estamos tratando de recuperar, que es muy fuerte verdaderamente. Sí, porque si hacemos como analogía en mujeres de este momento, hoy, siglo XXI, vivimos igual, ¿no? Claro. En un momento de separación, de divorcio, donde te tienes que reinventar, donde tienes que encontrar una nueva forma de vida, de sustentar a estos hijos, de atreverte, porque si no te atreves, pues te mueres. Y contigo, pues esta familia eres la que lo sustenta. Entonces, sí hay saber, por eso decía como esta nueva mirada, que sí tiene que ver conmigo hoy. No es como Claro. una historia lejana
que dices, qué interesante, no, ¿cómo hago que esa parte mía de María Magdalena florezca con el Es, valor, los valores de su enseñanza? y además, mira, me gusta mucho esta línea de pensamiento que vos propones, porque si ella en el siglo I, con los recursos escasos en comparación a hoy, ¿no? Donde era todo machismo, porque verdaderamente el hombre, inicialmente por una cuestión hasta de fuerza física, era el que llevaba las cuestiones adelante, la mujer no podía acceder al estudio, desde cierta perspectiva, María Magdalena, que tiene acceso al estudio, a la educación, a aprender a escribir, estaba cometiendo una infracción para las mujeres de su época, ¿no? Estaba haciendo lo que no le correspondía. No estaba bien visto esta apertura de, por eso es una mujer tan valiosa. Y cómo, si ella pudo en esa época reinventarse, superar la muerte de su maestro, y quien yo creo que fue su compañero de vida, abandonar su tierra, irse, dejar todo allí, empezar de cero, ¿no? Empoderarse, sacar fuerzas de flaqueza. Es esto que decís, es el ejemplo perfecto. Como hoy, mujeres que nos hemos divorciado, nos tuvimos que reinventar o que hemos dejado una carrera en la cual ya sentíamos que nuestra alma no resonaba más, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me reinvento? Porque ahora tengo una nueva responsabilidad, elijo no seguir esta carrera o elijo no estar más en este matrimonio donde ya no soy plena, donde no encuentro la felicidad, pero a fin de mes hay cuentas que pagar. Entonces, desde muchísimas aristas, María Magdalena es un modelo sano de rol para entender, bueno, cómo hizo, qué hizo. Creo que ella tuvo una fe inmensa, pero también tuvo un plan de acción, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, como vos me preguntabas antes, bueno, Marisa, ¿cómo fue esto, no? De dar un giro de 360 grados a tu vida, ir, venir, ¿cómo? Y verdaderamente primero me acompañó una gran fe, una fuerza, Meg, te digo que como ese fuego sagrado que sale como de las entrañas, ¿no? De decir, Sí. mira, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Porque no sabía a qué me iba a dedicar bien, pero yo sé que Dios no me va a abandonar, que a mí no me va a faltar nada. Y después sí tuve un plan de acción. Dije, bueno, ¿qué quiero yo? Porque María Magdalena vino a mi vida y yo siento el llamado. Pero ¿y ahora qué? Como Claro, se dice en Argentina, ¿de qué me disfrazo? ¿Cómo sigo, no? sí, Y claro. entonces, lo primero que sentí, dije, bueno, yo tengo que tener un plan de acción. Así como hacía en la industria farmacéutica, que tenía objetivos, deadline, cuándo, cómo, dije, bueno, voy a armarme un plan de acción con ella y que ella me vaya guiando. Entonces, bueno, pues dije, a mí nadie me va a venir a buscar. Y me decir, Marisa, qué bien, a ver, contanos, ¿qué sabés? No, Y bueno, y ahí empecé a organizarme, empecé a escribir mi historia de vida con ella. Ahí apareció mi libro. Después sentí que tenía que organizar estos viajes sagrados e iniciáticos para que otras personas pudieran beneficiarse, como yo, como mi alma se había beneficiado en ese viaje sagrado iniciático que yo había hecho. Y poquito a poquito empecé a trabajar y a concretar esos deseos, ¿no? Pero ella un gran faro en mi vida. es que aquí hay De, dos cosas, perdón, dos cosas que me parecen maravillosas, que se nos, de pronto perdemos pista. La esperanza, ¿no? Es esta mirada al cielo donde siempre hay guía, si tú nomás volteas para arriba, ¿no? Que no andas deambulando por este planeta Sol. Pero la otra es el atreverte a hacer estos peregrinajes que son del alma, que no son viajes turísticos, que es lo que la mayoría de la gente cree cuando va a un viaje. Me voy a ir a recorrer estos lugares sagrados. No, no, no. Voy a peregrinarlos, quiere decir voy a estar muy atenta a las señales, porque nadie va a un viaje de peregrinar y regresa igual, como te no, pasó a ti. O sea, tú llegas y dijiste, pues yo ya no, este espacio ya me estorba, me queda, me asfixia. Entonces, si uno abre esta mirada a la posibilidad de lo que hace caminar, porque yo soy amante de las caminatas, caminar te mete en una frecuencia donde puedes escuchar, ¿no? Y si estás en el lugar donde están muchas respuestas,
Pues la ley de probabilidades es que tu vida dé un giro, Exacto. si eres obediente, ¿no? Bueno, ese es el otro tema, que es algo que a mí me pasó. Dije, ya no puedo mirar para el costado con el llamado. No sé qué. No veo la escalera entera como antes, porque en la carrera profesional uno se va Sí, poniendo metas de acá a 5 años. Yo ya no lo veía eso. Voy a ver cada uno de los peldaños, de los escalones. Y esto que vos traes, de que en el caminar, en el peregrinar, verdaderamente aparecen las respuestas o aparece el llamado del alma. Y cuando el alma nos convoca y cuando le prestamos atención al llamado del alma, el alma ya no para. Yo digo siempre, al igual que María Magdalena, una vez que María Magdalena llega a tu vida, viene para quedarse. Y más vale que prestes atención a las señales, porque después el grado de amor y de plenitud es tan inmenso que uno ya no puede mirar para el costado. Y a medida que caminamos, yo amo viajar, amo caminar. El camino, yo hice los primeros 100 y algo de kilómetros del camino a Santiago de Compostela, pero hice todo el camino francés. Uno va en esa conexión que a medida que vas caminando, vas entrando cada vez más en una sincronía interna con tu alma, con la divinidad. Esto de mirar al cielo, más que clave. Yo amo, miro el cielo y tengo una conexión fabulosa. Y el silencio, en el silencio están las respuestas. claro. Siempre digo, ¿no? Para el pueblo de Israel, Dios, y para, bueno, para los egipcios, siempre habló en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es un lugar donde no hay nada, donde a veces se dice que Dios nos abandonó en el desierto, y muy por el contrario, en el desierto, donde está el silencio, es donde empezamos a encontrar las respuestas, el llamado, la convocatoria de nuestra alma. Por eso estos viajes iniciáticos no tienen nada que ver con un lugar turístico. Vamos a lugares que son portales energéticos, donde nuestra alma se va a predisponer de manera natural a esas Claro. enseñanzas que tenemos que recibir, ¿no? Es el día y la noche, siempre se vuelve transformado. Además, en este seguimiento, creo, ¿no? Que en este proceso, María Magdalena, en principio, pues te va llevando a las mujeres y que siguieron, ¿no? Y entonces, en la historia, pues hay otras Marías Magdalenas, posiblemente no en el contexto del amor incondicional, pero sí desde la valentía, sí desde la fuerza, desde el conocimiento de mujeres que se atrevieron a romper esos esquemas masculinos y dieron su voz, ¿no? En los romanos, en los egipcios, o sea, voy a decir Cleopatra, la misma Cleopatra, pues rompió el esquema, ¿no? Totalmente, y me encanta, son muchísimas las Magdalenas a lo largo de la historia de la humanidad. eh, pero infinitas, desde Hipatía de Alejandría, Juana de Arco, Juana de Arco. a ver, la papisa Juana, un grupo, Hildegarda von Bingen, una gran abadesa. Bueno, son mujeres fabulosas que nos han dejado un legado, mujeres que tuvieron que atreverse. En el caso de Juana de Arco, la papisa Juana, mujeres que tuvieron que vestirse de hombre Para para poder. poder llevar adelante su vida, ¿no? Mujeres intrépidas que no se conformaban con el destino que les tocaba vivir. Es decir, mujeres que nos dijeron, bueno, nos vamos a quedar porque mujeres medievales, mujeres de la antigüedad, no queremos hacer lo que se espera de nosotros, traer hijos y cuidar al marido. Y Hipatía de Alejandría tenía un gran amor por los astros, por las estrellas. Claro, Fue la precursora de Copérnico. Copérnico basa su revolución copernicana en los estudios de Hipatía de Alejandría. Leonardo da Vinci hace la famosa pintura del hombre vitruviano, el hombre de Hildegarda von Bingen, que lo canalizó 400 años antes. antes. Tenemos a Búdica, una gran reina celta, una guerrera que decía la verdad contra el mundo. Wow, Hay reinas que han pasado a la historia difamadas, como Juana la Loca, que nunca estuvo loca, Juana I de Castilla, claro, claro. y pero infinidad de mujeres. Y si me voy a Latinoamérica, tenemos otra cantidad de mujeres increíbles, como Juana Zurduy, como Frida Kahlo, como Malinche, bueno, Claro. cantidad, Lady Di, a ver, Lady Di fue una Magdalena. El, como
aquí lo que como que nos convoca o nos conecta es que siempre, siempre ha habido mujeres que se han atrevido a salirse de la rayita del Así es. contexto, ¿no? Brincar la rayita y siempre señaladas, siempre vapuleadas. Y aún así, dejando historia. Entonces, a mí me gusta mucho como tú lo planteas porque es, ok, con esto, porque la información sirve para eso, para que tú ocupes tu buen lugar en la historia de esta humanidad, porque todos estamos formando parte de esta nueva humanidad a la que estamos convocados. Y no va a ser sino cada quien ocupa su espacio correcto y da lo que tiene que dar. Exacto. Atreverse a que tu voz suene, aunque no sea muy popular para los demás, ¿no? Porque también es eso. Exacto, es atreverse, es tener coraje, es perder el miedo y saber que estamos en una era en la cual se espera también que las mujeres tomemos este rol y que no nos quedemos más en lugares en los cuales estamos incómodas. Ninguno sea ese lugar. Ya tenemos muchas herramientas, hoy hay mucha cantidad de herramientas a nuestra disposición para saber que podemos, que todo el historial peyorativo de que somos el sexo débil, que no vamos a poder, ya eso es viejo, pasado de época, no tengan miedo. Claro. Hoy todas tenemos con qué. Y siempre algo lindo que mencionaste por allí al principio, no hay que irse al extremo, los ismos no son buenos. Mm. Vamos a trabajar en comunión, ¿no? Desde el consenso. No somos las mujeres mejores que los hombres o ahora es nuestro momento en detrimento del hombre. No, no, basta. Cada uno tenemos nuestro camino en armonía y hay que recuperar el balance perdido. Ese balance perdido en el jardín del Edén, si queremos, allí por Adán y Eva, vamos a recuperar ese equilibrio. Claro. ¿No? De hombre, mujer, femenino, masculino, de interacción de nuestras energías, porque todos tenemos dentro energías femeninas y masculinas. Entonces, hoy tratemos de pensarnos de manera equitativa, igualitaria, porque eso somos. Dios nos creó hombre y mujer a su imagen y semejanza, sin ningún tipo de diferencia. Todo lo demás es un relato, es una construcción que vino por parte de los hombres desde tiempo inmemorial. Y entonces hoy las mujeres tenemos que saber y recordar que somos hilanderas, que somos tejedoras, que unimos el cielo con la tierra en tanto y en cuanto cuando damos a luz, cuando alumbramos, cuando traemos vida a este mundo, y por eso es la continuación de la humanidad, a veces alumbramos hijos y a veces alumbramos proyectos, Correcto. escribimos libros, llevamos adelante un sinfín de tareas. Entonces, recuperemos la confianza en nosotras mismas, como la confianza que tuvieron todas estas grandísimas mujeres a lo largo de la historia, como lo tuvo una María Magdalena que no se quedó callada, a pesar de que Pedro no la dejaba hablar, porque Pedro se ponía muy nervioso, porque María Magdalena le decía, maestro, otórgame la palabra, quiero ver si te comprendo. A lo que Jesús le decía, María, tú habla abiertamente, porque eres una que tiene el corazón más cerca del reino de los cielos que cualquiera de tus hermanos. Wow. Habla abiertamente. Y Pedro se enojaba y le decía, maestro, que María salga de entre nosotros. Las mujeres no son dignas de la vida. Y esto está en el Evangelio de María Magdalena, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Tomás, lo vamos a encontrar en el Pistisofía, como Pedro, que viene a representar la iglesia dura de piedra, no aceptaba la iglesia del alma y del espíritu, que era la que representaba María Magdalena. Claro. Con lo cual, bueno, cuando entramos ahí y empezamos a entender el contexto, ella fue una líder entre líderes en el siglo I, todos hombres, y ella liderando a las mujeres que acompañaban al maestro, que eran muchas, ¿no? Y que los servían, lo acompañaban, controlaban a la multitud, iban repitiendo lo que Jesús enseñaba. Entonces tenemos que ser nuevamente este grupo de mujeres que lamentablemente en los hechos de los apóstoles ya fueron desapareciendo. Y para entender de la vida de María Magdalena tenemos que ir a la tradición oral y a los textos apócrifos, que quiere decir que han estado ocultos y que gracias a Dios hoy los tenemos y que echan mucha luz a la vida de estas mujeres.
Entonces, bueno, hoy tenemos que recuperar estas enseñanzas para saber que somos dignas de la vida y de que tenemos derecho a tener las mismas posibilidades que han tenido los hombres a lo largo de la historia y que tenemos con qué hacerlo, ¿no? Entonces, sentirnos fuertes, valientes y sobre todo perder el miedo, porque como me decía una amiga el otro día, el miedo dura un rato, dura un tiempo, pero hay que superarlo y una vez que lo superaste decís, no era tan grave, Claro. ¿no? No Ajá. era tan Claro. difícil. Sí, claro. Y aquí yo creo que lo que nos hace falta de verdad es ser más valientes al rechazo. O sea, Claro, yo no estoy buscando ser la popular de este clan. Quiero ser auténtica. Y eso, pues a la mayoría nos ha llevado un poco a la soledad, ¿no? En mi caso, empecé en este camino espiritual y por supuesto que era la más loca de todo el clan. Y mi mamá me decía, mijita, ¿en dónde te has metido, no? O sea, ¿qué pasó contigo? Y a la larga y a la distancia, la congruencia de tu vida hace que los demás se queden callados y te respeten. Pero no todo mundo tenemos como ese valor sí es parte de nosotros, ¿eh? Nada más que es atreverte posiblemente a quedarte solo un ratito. así es. Y mira, me sonrío porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Imagínate dejar una carrera corporativa exitosa, con un salario fabuloso, garantizado todos los meses, y de repente, entonces la gente decía, ¿pero qué le pasa a Marisa? Pero que se volvió Acaban loca, y más en, viviendo en un país como la Argentina, tan complicado económicamente siempre. Pero es como vos decís, es un rato. Y después empiezan a ver que está esta congruencia. Y como yo tengo un guía, un mentor con quien trabajo también mi camino, y él dice siempre, es cuando uno tiene un segundo nacimiento. claro, Es permitirnos volver a nacer. Jesús tuvo un segundo nacimiento en la resurrección. Bueno, nosotras también podemos tener una segunda oportunidad de decir, esta vida hasta acá, cumplí un ciclo con esto. Y a partir de ahora voy a hacer esto otro. Volvemos a nacer. Entonces, claro, como volvemos a nacer, empezamos primero gateando, caminando, y después ya la gente, los tiempos son muchísimo más cortos, por supuesto, pero eso también hace nuestra evolución. Y bienvenido sea tener la oportunidad de este segundo nacimiento y atrevernos a tenerlo. Yo insto a todo el mundo que se atrevan, porque sí, el universo y realmente que el universo conspira a favor y las personas correctas aparecen para guiarnos en el camino. siempre. No es solo atreverte, es confiar, tener esta fe profunda que viene del alma, de saber que no estás sola, porque en realidad yo creo que esa es una premisa. Nunca estás sola, estás con Dios, Dios contigo, ¿quién contra mí? Para mí es una de mis frases favoritas, porque en mis momentos más oscuros, ¿quién contra mí? Si tengo al mero mero conmigo, ¿no? O sea, entonces yo tengo que como que hacer así de, no, no, tampoco lo tengo que controlar todo, ni saberlo todo. Para eso está gente sabia frente a mí como tú, como una gran mensajera, que me dice, ¿qué tal? ¿Qué intentas? Si Magdalena pudo cuando todo, todo estaba en su contra, hoy, no, hombre, ya tenemos un tejido de mujeres valientes, hacemos círculo de mujeres, hacemos danza sagrada juntas, o sea, ya hay un tejido que nos cacha, Exacto. ¿no? Que antes no había. Exacto. Antes, mira, y si lo hubo en esos tiempos ancestrales, esos tiempos de la carpa roja, donde las Ajá, mujeres se reunían cuando tenían su periodo, pero era un momento para ellas fabuloso, claro, porque compartían la tribu, la hermandad sagrada, donde hablaban de temas espirituales, donde hablaban de las cosas que le pasaban a las mujeres y les pasaban físicamente. Entonces, ahora volvemos a instalar esa carpa roja. Hoy la tenemos armada plenamente para nosotras y nos vamos como apoyando unas a otras. Entonces, por eso digo, hoy hay que atreverse, no hay que tener miedo. La red de contención es enorme. enorme. Cuando yo empecé con el tema de María Magdalena, no tenía el desarrollo que tengo hoy y me atreví a dar ese paso y yo digo, nunca me gusta ser autorreferencial, pero sí inspirar
a esas otras personas que quieren dar ese salto, hombres y mujeres, y que no saben muy bien por dónde. Bueno, empezá a programarlo, empezá a pensarlo y a decretarlo con esos pensamientos positivos, porque eso después se manifiesta y ocurre. Y Claro. el resultado se ve. Sí, aunque no quieras hacer referencia, eres una gran referencia por tu andar, ¿no? Por la congruencia de tu andar. A mí me parece que tener mujeres sabias, sabias porque la sabiduría es yo creo que es todo el conocimiento puesto en práctica, pues eso te da el valor de tu palabra, ¿no? Que llega, a mí me conmueve, me dan ganas de estar cerca de ti, ya me voy a ir a meter a uno de tus cursos, porque, porque también tener miradas sobre otros temas nos hacen crecer. Nada está terminado, somos siempre una obra en construcción todos los días. Y si abres así tu visión de que no has llegado ni llegarás, pues un pasito a la vez, cada día mejor, para ver una visión más completa de lo que sí es la divinidad, ¿no? Esta parte sagrada interna que se tiene que desarrollar. Sí se tiene Ay, que desarrollar. claro que se tiene que desarrollar. Y es un paso, como muy bien dijiste recién, un pasito a la vez. Y como decía Thich Nhat Hanh, ¿no? En cada paso la paz. Porque cuando uno hace estos cambios en su vida, mucha gente va a decir, no vas a poder, ¿cómo lo vas a hacer? Pero qué locura. En silencio, enfocado con el alma, el corazón y en conexión directa con la divinidad y con lo que es nuestro propósito de vida. Entonces, hay que ir en esa línea, ¿no? Dice un gran cabalista, que no me acuerdo ahora cuál fue, mi marido si me escucharía me retaría, pero escucho tanto, y él dice, cuando estás buscando el camino, ya estás en el camino. El camino es la búsqueda. Cuando estamos en el camino, empezamos a recibir los mensajes, empezamos a conectar, nuestra alma empieza a resonar y a vibrar como más intensamente. Entonces, el camino, no vamos a llegar a dónde vamos a llegar. Un día todos nos vamos a morir. El camino de la vida, este camino de amor que también nos dejó Jesús y María Magdalena, es un camino hacia la plenitud. Aquí, ¿no? Es hacer el cielo en la tierra verdaderamente. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero hay que intentarlo día a día. Y para eso hemos venido aquí, ¿no? Así que, bueno, no sé, yo tan agradecida de estos espacios de diálogo tan amorosos que me invade mucho la emoción. Pues a mí más porque cuando uno resuena y también cuando entiendes que nada es casual, ¿no? Que vivimos en el mundo de las causalidades, pues yo celebro, bendigo, agradezco tu tiempo y tu presencia en el programa, que se queda abierto para otra plática rica ahora que regreses de toda tu gira, que andas siempre dando cursos y andas en tus viajes de peregrinaje, que, que podamos seguir dando como herramientas desde esta visión tan clara, porque dijiste algo increíble. Venimos a estar en plenitud. El camino es la plenitud, es el amor. Entonces, este paso que doy ahí, hoy, ya me lleva, ya es un escaloncito, chiquito, mediano, regular, no importa, pero ya voy a un lugar. Hay muchas, en este tiempo siento que hay muchas personas que se sienten muy perdidos, que no tienen ruta. Y yo creo que esta propuesta tuya, asomarte, ¿no? A ver, asómate, porque a lo mejor, pues lo estás viendo por alguna razón. De verdad, Mm. mil gracias, mi querida Marisa. Ha sido verdaderamente un regalo al alma tenerte hoy. Ay, Meg, muchísimas gracias. Muchas gracias para mí también, un espacio precioso de encuentro y de diálogo. Y bueno, es como decís, ¿no? Es abrir esas puertas que están ahí, que a veces la miramos de reojo, y es animarnos a empujar. Así que gracias por esta charla tan linda, muy honrada y muy agradecida. Gracias de Doble. corazón. Mil gracias, mi querida. Nos vemos la próxima, ¿eh? Nos vemos, claro que sí. Pues así cerramos un programa más. Yo me quedo
la verdad como pensativa, como llena, como emocionada, el potencial de mentes maravillosas, pero sobre todo de corazones tan abiertos, tan deseosos de darlo todo, sin guardarse nada. Me parece espectacular. Que la pases muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.